Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. El gran imperio romano, la gran ciudad, la gran urbe, ¿cuál era en ese momento? Roma. Entonces el punto sería el siguiente. Anotan salir de Guatemala e ir a Guatepeor. Salir de Guatemala e ir a Guatepeor. Y me explico. Entonces salen de la persecución, ¿de dónde? Del pueblo judío que busca agarrar a Pablo, Pedro y a todo mundo para apresarlos. Y que les pase lo mismo que Esteban, que lo matan a pedradas. Y se van lejos, ¿a dónde? Nada más ni nada menos que a Roma. Y ya el domingo les hablaba algo de Roma, del apóstol Pedro. El nombre de la película, ¿recuerdan cuál era? Quo Vadis, anotan en su cuadernito, Quo Vadis, como le suene por ahí, no importa. Quo Vadis. Quo Vadis, como le suene, no importa. Quo Vadis. Quo Vadis Domine. Quo Vadis Domine. Entonces, Quo Vadis, para que después busquen esa película, es muy bonita, Quo Vadis, donde está en latín. Quo Vadis Domine, ¿a dónde vas, Señor? Entonces plantea esa película, Quo Vadis, que el apóstol Pedro ya está en Roma y la comunidad cristiana primitiva sigue creciendo. Quo Vadis, ¿a dónde? Quo Vadis Domine, ¿a dónde va, Señor? Y los están apresando y metiendo a la cárcel, a la mazmorra, al circo romano. Como todavía no había fútbol, básquet, la plaza de toros ni nada por el estilo, ese era el entretenimiento. Los metían al circo romano, al gran coloso, para que las fieras, los leones, los mataran o se pelearan contra sí, o llegara por ahí en la noche, como no había focos como ahora, pues les prendieran fuego e iluminaran la ciudad. Y llega el momento en el cual le dicen al apóstol Pedro, Pedro, vete, porque si no te van a agarrar, córrele, porque si no te van a azotar, te van a crucificar. ¿Y qué va a pasar de nosotros? Porque Jesús te dijo que tú eres la roca sobre la que Jesús edifica la iglesia, tú eres el primer papa. ¿Qué va a pasar de nosotros si ya no nos guías, si ya no nos diriges? ¿Qué va a pasar de nosotros? Le calentaron la cabeza al apóstol Pedro, dice esta película, y entonces el apóstol Pedro agarró su maleta, así como Marcos, a ver, levanta tu maleta, Marcos. Así como Marcos agarró su maleta, se llevó los textos sagrados el apóstol Pedro, por ahí una torta para el camino, una botella de agua y sobres y vámonos recio. Y en ese ínter ya se iba Pedro y venía alguien cargando la cruz, y entonces le dice Pedro al que venía cargando la cruz, Quo Vadis Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le dice al apóstol Pedro, no está en la Biblia, no lo busquen en la Biblia, no está en la Biblia, ¿sí? No está en la Biblia. Entonces le dice Jesús a Pedro, voy nuevamente a morir, porque tú te rajaste, tú le chillaste, tú estás huyendo. Y entonces le cae el 20 al apóstol Pedro de que no tiene que irse, alejarse, sino morir en la raya, en alusión, decía ayer, al texto del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces el apóstol Pedro da la vida, muere en Roma y va a donde, a la capital. También irá Pablo, pero llega Pedro a fundar la iglesia en Roma. Por ello, actualmente está la iglesia en Roma, el Vaticano que le llamamos, la ciudad del Vaticano. Entonces está en Roma, ¿por qué? Porque saliendo de la persecución de Jerusalén, se meten a la cueva de los leones, donde está más fiera la cosa. Entonces es importante esto,
es importante esto, planteándolo de esta manera. Miren, hay ocasiones que por X o Y hay problemas y tiene uno que irse a Estados Unidos, y muchos de los que se han ido a Estados Unidos tienen su fe y comparten su fe con aquellos hermanos que hablan en inglés. Hay ocasiones que uno está en una parroquia y por X o Y se va a otra parroquia y tiene que compartir su fe en otra parroquia. Entonces la canción es la siguiente: no quedarnos en el problema. Ya me cerraron las puertas aquí, ya no me aceptan aquí, ya no quieren saber nada de mí aquí, sino que ante ese problema Dios está permitiendo que llegue la predicación, la palabra de Dios a todos los rincones. Es común que en nuestro país mucha gente vaya al Distrito Federal, de Chiapas, de Oaxaca, de distintas partes del país, buscando la capital. Es común que uno de aquí mismo en Morelos busque lo más cercano a la capital, a Cuernavaca, y así en todas partes. Busca uno. Entonces, eso es lo que pasó en aquel momento, buscando no el sueño americano, sino el sueño romano, llegar a la gran capital, a la gran capital. Entonces, no es cualquier cosa, sino que era más difícil, era hablar otro idioma, era hablar otra cultura, era vivir otras tradiciones, era salir del pueblo. ¿Quién era Pedro? ¿Cuál era su origen? Entonces, ese es el punto. A veces uno siente que es muy lejos ir de aquí a Cuentepec, muy lejos ir de aquí a Tejalpa, aquí a Zapata, aquí a Tilzapotla, aquí. Entonces, a veces Dios se vale de todo esto para que podamos ir y dar un paso más. Entonces, no quedarnos en el problema, sino ver más allá cómo Dios se vale de este problema, para que ampliemos horizontes. Así que, muy importante este dato. Y vamos a los viajes del apóstol Pablo, y vamos concluyendo el tema de hoy, que es Hechos de los Apóstoles, tema 28, 2. 2. Y la próxima semana el tema que vamos a dar es el apóstol Pablo. Nos vamos a meter un poquito más. Los viajes de San Pablo. Primer viaje del 45 al 48, en el año 45 al 48. Primer viaje del 45 al 48. Segundo viaje del 49 al 52. Del 49 al 52. Tercero, 53-58. Primer viaje, 45-48. Segundo, 49-52. Tercero, 53-58. Y aquí habla de un último viaje. Bueno, viajes de San Pablo. En un primer momento con Bernabé. En ese caminito con Pablo. Ya vendrán otros momentos con Lucas. Y en el caminito se irá encontrando a muchos más discípulos. Y la dinámica de Pablo es fundar comunidades. Entonces remarcan eso en su cuadernito. La dinámica de Pablo, que aprendió de Bernabé, es fundar comunidades. Y al frente poner a un líder, a un coordinador. Y ese coordinador en un primer momento nos va diciendo Hechos de los Apóstoles, y reafirmado en las cartas de Pablo, aparecerán hombres y aparecerán mujeres.
no únicamente aparecen varones al frente de las comunidades. Hay hombres, hay mujeres. Hay hombres, hay mujeres. Si recordamos a Jesús, elige sí 12 apóstoles, por supuesto, pero los seguían hombres y mujeres. Cuando lo apresan, lo azotan, lo crucifican, están mayoría mujeres y un hombre. Ese hombre, Juan apóstol. Esas mujeres, entre otras, María, madre de Jesús, María Magdalena, María de Cleofás y muchas más. ¿De acuerdo? Entonces, una constante. Y en Pablo aparecerá mucho esto mismo, acompañándolo hombres y mujeres. Acompañándolo hombres y mujeres. Ahora mismo, ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántos hombres hay aquí? Entonces, para no ir tan lejos, Entonces, ahí está la canción. Entonces, los viajes de Pablo, es común que en ese entonces muchos de sus viajes sean en barco. Muchos de sus viajes. Van buscando 2 Corintios 11:26, 2 Corintios 11:26. 2 Corintios 11:26. Las cartas de Pablo nos van narrando esos viajes, esas comunidades, esos problemas, esos acompañantes. Y después las cartas nos van diciendo, fundó comunidad, puso a alguien en la comunidad y les escribió una cartita para disipar los problemas, fortalecerlos en la fe. Esa es la canción. Willy, nos vemos mañana, Julio. Entonces, 2 Corintios 11:26, ¿alguien que ya haya encontrado esa cita? Marcos. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros por parte de compatriota, peligros por parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos. Perfecto. Dice, los viajes han sido incontables, con peligros al cruzar los ríos, peligros provenientes de asaltantes, de mis propios compatriotas, de paganos, peligros en la ciudad, en despoblado, en el mar, peligros por parte de falsos hermanos, trabajo y fatiga, a menudo noches sin dormir. Verso 27, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y dice, verso 28, y todo esto hay que añadir las preocupaciones diarias que supone la atención a todas las iglesias. Verso 29, porque ¿quién se debilita sin que me debilite yo? ¿Quién se encuentra en ocasión de pecar sin que un fuego interior me devore? Y hay más cositas. Aunque si es necesario enorgullecerme, me enorgulleceré de mis debilidades. Bueno, luego leen todo este 11, 16 y siguientes, 2 Corintios, Pablo y sus trabajos como apóstol. En relación a Pablo y los falsos apóstoles, todo el capítulo 11, pero en particular 16 y siguientes, donde habla de los superapóstoles, donde dice que hay gente que le echa grilla al apóstol, ellos que se consideran los superapóstoles, que son impostores, que van nada más a lo suyo, sin entregarse de lleno. Y entonces, ante tanta metralla que le echan al apóstol, Pablo dice, ya está bien de que me insulten, de que se pasen de listos, de que crean que yo no hago nada y que me estoy rascando la panza. Vamos a ver quién es quién. Si de esas se trata, vamos a ver qué es lo que han hecho ustedes y qué es lo que he hecho yo, y les aseguro que les doy un baile. No quiero gloriarme, no quiero
mostrar esto para pararme el cuello, sino para que le bajen, para que no se pasen de lanza, para que no le pongan mucha crema a sus tacos. Y entonces va diciendo todo lo que le ha tocado vivir, todo lo que le ha tocado sufrir. Habrá otros textos donde amplíe un poco más esta idea. Entonces es clave esto de los viajes, porque nos va hablando cómo por el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, es donde se van dando los viajes, muchos de ellos sí en barco y le tocó naufragio, pero habrá otros momentos en los cuales, como dice ahí, le toque caminar, y era Pablo un 4x4, que no tenía miedo a los alacranes, a las víboras, a quedarse sin dormir, es decir, fácil y rápido para Pablo, pero varias veces encontró esa fortaleza de parte de Jesús para seguir adelante. Toco por ahí aparece Pablo en Atenas, lo del aerópago de Atenas. Van a 18, 23 y siguientes. Sí, 18, 23 y siguientes. Ok. Miren, habla aquí de Apolo. Y con esto concluyo así. Dice que en Éfeso encontraron por ahí a Apolo, originario de Alejandría, verso 24. Era un hombre con facilidad de palabra y conocía muy bien las Escrituras. Cuando Priscila y Áquila, un matrimonio, Priscila mujer, Áquila hombre, lo llevaron con ellos y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Hechos 18, 26. Hechos 10, 26, 26. Hechos 18, 23 y siguientes. Hechos 18, 23 y siguientes. Y estoy por ahí en el 26. Priscila y Áquila lo llevaron, lo instruyeron, lo pulieron. Su llegada benefició a mucho a los que habían creído por la gracia de Dios, pues contradecía vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Entonces, nada más el puntito, luego adelante dice nuevo Pentecostés en Éfeso. Nada más el dato sería el siguiente. En una ocasión, ya se los he comentado, una frase de Pablo, anotan en su cuaderno. Dice Pablo: yo sembré, Apolo regó, Dios es el que da el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, y Dios es el que da el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, y Dios es el que da el crecimiento. Ya buscaremos por ahí la cita exacta, la cita concreta. Yo sembré, Apolo regó, Dios es el que da el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, Dios es el que da el crecimiento. Entonces, ¿la canción cuál es? La canción cuál es? Aquí aparece Apolo, que él fue un poco de empírico, dando pasitos, predicando, pero lo agarraron. Este matrimonio lo pulieron, lo pusieron al punto y sobres, fue de mucho beneficio, de mucha ayuda. Después hablará en otro momento las cartas de Pablo, los Hechos de los Apóstoles nos hablará que hay división a causa de Pablo, Bernabé y cositas. Y dirá el apóstol Pablo: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fueron bautizados en nombre de Pablo o la salvación la encuentran en nombre de Pedro? Entonces dice, la división no es el camino. ¿Por qué? Porque se hacía la competencia a ver quién predicaba mejor, si Pablo o Apolo. Entonces pasará ese incidente y seguirá adelante la cosa. El punto sería el siguiente. Apolo fue alguien que también le echó los kilos como muchos otros, pero a veces se le acaba a uno el encanto. A veces se le acaba a uno el encanto, así como les decía Bernabé y Pablo. No que Bernabé ya se haya jubilado después, sino que hay ocasiones que así pasa. Alguien que te llama, alguien que te acerca,
y después aquella persona, Dios se valió en aquel momento de aquella persona y agradecer ese momento, esa persona, esa circunstancia. Punto, punto. A veces pasa, a veces pasa, a veces pasa. Entonces aparece aquí Apolo y muchas cosas más. Bueno, concluimos, estamos en el tema 28, Hechos de los Apóstoles, parte 2, 2.2. Y con esto en sí concluimos Hechos de los Apóstoles, aunque hay mucho. Entonces, recomendación, lean, subrayen Hechos de los Apóstoles durante este tiempo. Concluimos entonces esto. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.